panel de cierre del Congreso CASAFE Edición Biológicos 2025. Les prometí hablar de economía. No voy a ser yo, por supuesto. Lo vamos a invitar a Santiago Bulat, que es economista, tiene mucha experiencia en investigación, en consultoría, en medios de comunicación. Es ganador del premio ADEVA 2020 por haber creado una plataforma de inclusión financiera. Hoy es el economista jefe de IDEA y también es analista económico. Vamos a escuchar a Santiago hablar sobre los desafíos económicos de la nueva Argentina, un tema tranqui. Bienvenido, Santi. Todo tuyo, el Congreso de Biológicos. ¿Se me escucha? Ahí va. Gracias a todos, gracias a CASAFE, por supuesto, por la invitación y a todos ustedes por estar presentes. Bueno, sé que vienen de larga jornada, así que voy a tratar de que no se aburran, pero bueno, vamos a hablar de economía, con lo cual un poco aburrido puede ser. Bueno, mi idea era repasar tres distintos frentes para analizar, que creo que son los importantes. El primero es el contexto global, entendiendo de alguna manera que tenemos un mundo que está muy cambiante, un mundo que está en extremo desafío, dando a entender también que hay una guerra comercial muy relevante entre Estados Unidos y China, donde estamos con una suba de aranceles importante que hace poquito se viene desacelerando en el último tiempo, que ahora lo vamos a revisar también. Bajos precios de commodities en general, que no están respondiendo como antes respondían a la tasa de interés, con lo cual ahí hay un tema, por supuesto, que hay que monitorear para entender qué puede pasar con el precio de los commodities. Vamos a hacer un seguimiento del programa económico, que es lo que estamos viendo en términos de inflación. Les cuento que acaba de salir el dato de inflación de mayo, 1,5%, con lo cual un dato muy bajo en relación a lo que venían siendo estos datos desde 2020, que no se veía un número que empezara con 1, con lo cual positivo. Después vamos a hablar de el frente real, cómo está la actividad económica hoy. Yo sé que ustedes vienen de varios lados, no solamente de Santa Fe, pero sepan que la economía argentina hoy está corriendo a dos velocidades bastante diferentes, diría tres velocidades, y vamos a intentar repasar un poco eso. Sin aburrir demasiado más, el primer punto tiene que ver con lo que está pasando en el exterior. ¿Bien? El 1 de febrero, Trump le dice a China, yo te voy a poner aranceles a todos los productos que ingresen desde tu país. El 4 de marzo le dice, te lo voy a subir a 20. Después, el 2 de abril le dice, te lo voy a volver a subir. El 8 de abril dice, te voy a subir el 50% los aranceles. El 9 de abril le dice, te lo voy a subir a 41. Y empieza a responder China, que dice, yo te voy a subir a vos a 34, a 50, a 41, hasta que uno alcanzó. Estados Unidos le puso aranceles casi por 140% a China y China le puso aranceles por casi 125%. Considerando un mundo en el cual, si vos producís algo en Estados Unidos, eventualmente lo más probable es que tenga muchos insumos de lo ancho y largo del planeta, con lo cual si vos le ponés aranceles a algo, lo más probable es que vos hagas que tu producto sea más caro. Y esta era la gran preocupación que tenía la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dice, la inflación va a subir mucho, sobre todo traccionada por los costos que nos van a generar los aranceles. Pero tenemos otro problema, que es que si la inflación además sube, pero incluso tenemos menos comercio internacional, porque va a haber menos compras y ventas a raíz de precios más caros, la actividad económica va a caer. Entonces estamos en el peor de los mundos. Actividad económica baja con inflación alta. Dado ese escenario, el 12 de mayo llega a un acuerdo que dicen vamos a bajar un poco los humos, encontrémonos, hacen una reunión en Londres primero que va Xi Jinping, que llega a un acuerdo de libre comercio, bueno, no de libre comercio, pero de baja aranceles con el Reino Unido que está tratando también de, luego del Brexit, meterse de alguna manera a negociar con el resto de los países. Y después empiezan las conversaciones entre China y la Unión Europea. Trump dice, me estoy quedando afuera del negocio, vuelvo, bajemos los aranceles. Y hoy hay un 10% de aranceles desde China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China un 30%. Con lo cual hemos bajado, pero si yo lo miro de cómo empezó y cómo terminó, hoy tenemos una economía que claramente tiene más aranceles que antes. ¿Dónde probablemente terminen estas discusiones? Probablemente terminemos una economía con más aranceles, menos globalizada que antes, lo cual va a tener un impacto en cuánto se compra y qué se vende y qué traen los países de otros lados. Por eso el precio del petróleo está bastante más golpeado, porque dice, che, va a haber menos comercio a niveles generales, y eso es un problema.
¿Qué es lo que creo que va a suceder también? Que hay ciertos productos de las economías que van a terminar con aranceles. El caso de los autos eléctricos, el caso del acero, el caso del aluminio, por ejemplo, entre ellos, que ahora vamos a ver cómo terminan las conversaciones entre Estados Unidos y Europa. Este gráfico que están viendo acá nos muestra qué pasó en distintas presidencias de los Estados Unidos cuando yo invertí en la bolsa de Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la línea azul que están viendo es cómo le fue a Obama. Acá marcamos los primeros 100 días y después los 150 días. Que básicamente, si yo lo miro, hasta donde llegó Trump hoy desde que asumió. ¿Qué había pasado en la presidencia de Obama? Bueno, si yo puse $100, a los pocos días, diría a los 3, 4 meses, me estaba llevando 20% en dólares por invertir en la bolsa de Estados Unidos, en el S&P 500. Si invertí cuando empezó Biden, el día 0, me estaba llevando los 100 días más o menos 10%. Si invertí en el primer mandato de Trump, me estaba llevando más o menos 7%. ¿Y cómo arrancó Trump? Si yo ponía $100 de inversión en el S&P 500, al día 56 me estaba llevando $80. Invertir en Estados Unidos fue una muy mala decisión durante este año por todo el quilombo que armó Trump, pero a medida que empezó a sacar los aranceles, como vimos previamente, nuevamente la bolsa volvió a subir y el mundo de a poquito empezó a normalizarse algo más. ¿Qué es lo que está pasando que es interesante? Perdón que esto es medio técnico, pero me parece interesante para hablar un poco del mundo, porque el mundo está cambiando. Básicamente nosotros tenemos un poco quemada la cabeza, entonces siempre que hablamos del dólar, hablamos de cómo se mueve contra el peso, pero la verdad es que el dólar es una moneda más, la más importante del mundo, que se mueve contra otras monedas del planeta Tierra. En este caso estamos viendo el dólar index, que es básicamente lo que nos muestra si está para arriba, dólar más fortalecido a nivel global. Si está para abajo, dólar más débil a nivel global. Entonces, de alguna manera, lo que se ve en ese gráfico es que desde que asume Trump empieza con un dólar más apreciado y después vemos que el dólar se está debilitando frente al resto de las monedas del mundo, sobre todo de las monedas más fuertes. Por el contrario, la tasa de interés de Estados Unidos está subiendo y Estados Unidos está en un problema. ¿Cuál es el problema? Que si uno piensa en cómo hace que la deuda de cualquier país sea sostenible, uno tendría que pensar 3 cosas. Primero, el crecimiento que tiene esa economía, que en Estados Unidos cerquita de 2. Después, la tasa de interés que paga. Si yo me endeudo en una tasa cada vez más cara, voy a tener un problema. Lo tendría en mi casa si me endeudo cada vez más caro. Y después el déficit fiscal, porque estoy tomando nueva deuda a una tasa cada vez más alta. Con lo cual, déficit fiscal alto, con tasa de interés alta y bajo crecimiento, combinación letal. ¿A qué llevó esto? A que voy a unir estos dos gráficos y se los voy a mostrar juntos. Lo que pasaba antes es que cuando la tasa de interés en Estados Unidos, que son esos puntitos que están viendo ahí, era alta, el dólar index se fortalecía, es decir, el dólar en el mundo se fortalecía. ¿Por qué? Porque los capitales del mundo iban a buscar rendimientos a los lugares seguros y Estados Unidos era un lugar seguro. ¿Me das tasa de interés alta? Agarro los capitales que tengo en Brasil, los vendo, me voy a comprar a Estados Unidos y me quedo en bono del tesoro. ¿Qué pasó sobre el final? Esta relación se rompió. Hoy tenemos una economía en Estados Unidos que tiene una tasa de interés alta con un dólar depreciado. ¿Por qué? Porque hoy el mundo por primera vez en mucho tiempo no está confiando en que el dólar sea esa reserva de valor como lo fue en otro momento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un quilombo y porque eventualmente puede llegar a tener algún problema de deuda y nadie quiere estar parado en esa moneda. No es que nadie, porque todavía sigue siendo la moneda principal, pero hay otros actores en el mundo que empezaron a jugar. Es el caso de China con Rusia, por ejemplo, que antes las transferencias entre esos dos países de plata tardaban mucho más. Hoy, con los SWIFT, básicamente lo están haciendo muchísimo más acelerado. Empieza a haber una menor dependencia a nivel global del dólar. Y esto es una tendencia que recién está arrancando, pareciera no ser una alarma tremenda, pero sí es importante porque tampoco estamos viendo que los commodities que a nosotros nos importan estén reaccionando como reaccionaban antes, si se quiere, a estos movimientos. ¿Bien? Donde veíamos una relación bastante clara inversa de que si el dólar estaba más barato, entonces íbamos a tener precio de commodity más alto. Hoy tiene pinta de que tenemos un dólar más barato y no está pasando eso. Les voy a pedir que miren la tercera columna, que es el year to date, o sea, desde que empezó el año hasta ahora.
Si ven en rojo, básicamente ahí lo que van a estar viendo es cuánto se depreció el dólar, o sea, cuánto valor perdió el dólar frente a otras monedas. Entonces, con Brasil, el dólar desde que empezó el año perdió el 10% contra el real. Contra el euro perdió el 9%, contra el franco suizo 9%, contra el yen 7,8%, contra Chile 5%. Bueno, el dólar está perdiendo valor a nivel global desde que comenzó el año. Si veo el efecto en los commodities, que es básicamente lo que estamos viendo ahí abajo, el petróleo, desde que empezó el año, perdió cerca de 9%. Esta última semana tuvo un leve repunte, sobre todo ayer, que creo que llegó a casi $70 el Brent, hoy no me di cuánto está, pero es básicamente porque había una especie de idea de que Estados Unidos iba, en conjunto con otros países, a hacer, digamos, un proyecto nuclear mucho más fuerte, mucho más relevante. Hoy pareciera que eso no va a suceder y en efecto se va a seguir usando el petróleo bastante tiempo más, por así decirlo, lo cual aumentó en la última semana el precio del petróleo. Pero si yo lo veo de largo plazo, tenemos un petróleo más barato porque el mundo dice vamos a comercializar menos, vamos a necesitar menos aviones, menos nafta para los aviones, menos nafta para los barcos, lo que fuere, y eso nos lleva a que el precio del petróleo esté más abajo. La soja, casi 5% arriba desde que empezó el año, pero ahora vamos a ver que es de precios muy bajos. Y los grandes ganadores, si yo tuviera que haber invertido en algo a nivel arranco del año, claramente fueron aquellos activos a los cuales se le podía escapar del riesgo que tienen hoy las monedas. ¿Y cuál es? El oro, la plata. El oro subió cerca de 27% desde que empezó el año. Entonces, como les digo, hoy tenemos este efecto en los commodities, sobre todo los commodities que nos importan, la soja, el trigo, el maíz, que vemos una baja pronunciada. Podría tirar este gráfico de mucho más atrás, pero para que no nos deprimamos lo dejo desde acá, que de cómo viene cayendo, si se quiere, el precio de los commodities, que ya nos alejamos del peor momento que fue en agosto de 2024, prácticamente se replica la misma dinámica en todos, en cada uno de ellos, pero no estamos logrando salir, si se quiere, de una zona baja. ¿Bien? Acá tengo los números de Chicago, por supuesto. ¿Qué es lo que nos muestra básicamente esto? ¿Y yo a qué creo que se debe? Bueno, si nosotros tuviéramos un mundo más normalizado, probablemente los cambios en las monedas tendrían algún efecto mayor. Lo cierto es que en un mundo que va a mostrar menor crecimiento económico, es difícil ver un cambio abrupto de los precios de commodities. Vienen subiendo en el último tiempo, es verdad que han subido un poquito, me centro sobre todo en la soja, pero la verdad es que no hay un cambio. Es difícil ver un cambio trascendental si uno ve la cantidad de oferta y demanda que está viendo en el mundo en base a también los stocks previos. Entonces, acá hoy esto no hay que mirar tanto lo que pasa en Estados Unidos con la tasa de interés, sino más bien cómo se viene moviendo la oferta y la demanda. Algo positivo que podría salir de esto, básicamente de toda la guerra comercial, que ya ocurrió en 2018, es que en su momento cuando hubo quilombo entre Estados Unidos y China, Estados Unidos dijo, bueno, le voy a comprar primero soja a Argentina, le voy a comprar primero soja a Brasil y después le compro a Estados Unidos. Eso hizo que hubiera un descalce de precios, que fue un poquito mejor vender desde Argentina y eso subió los precios incluso frente a los internacionales. Voy a la parte 2. ¿Me siguen o no? ¿Estamos más o menos? Perfecto, joya. Bueno, la parte 2. Llega Milei en diciembre de 2023 y dice, macho, esto es un quilombo, tengo que resolver entre 4 y 5 cosas. La primera cosa que tengo que resolver es lo fiscal. ¿Qué es lo fiscal? Bueno, el Estado gasta como un caballo y no podemos sostenerlo. Con lo cual tenemos que un déficit fiscal que se va aumentando, aumentando, aumentando. Llega Macri, en 2016 dice vamos a hacer gradualismo y empieza de a poquito a ajustar el déficit. En 2018 le sueltan la mano y de ahí tiene que ajustar mucho más rápido. Pierde las elecciones, pum. Viene Alberto Fernández, pandemia. Habíamos pasado de casi equilibrio fiscal en 0,4 a déficit fiscal. Esta fue la dinámica desde enero a diciembre de Alberto Fernández, en promedio 2021-2023. Este fue Macri, que quiso intentar un ajuste. Esto es Milei. Y este es el comienzo de Milei, de 2025. Esto es Milei 2024, todo superavitario. Y esto es el comienzo de 2025, que también arranca muy bien. Con lo cual, el año pasado fuimos, la gran diferencia de todo lo que viene pasando es que tenemos un superávit fiscal, que el año pasado fue 1,8 puntos del PBI, y este año estamos apuntando a 1,6 puntos del PBI. ¿Cómo se hizo el ajuste de esto? El ajuste se hizo de la siguiente manera. Eso después se lo cuento. Vamos a este. Prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones y qué sé yo, 31% del total de la torta que se cortó. Se recortaron 5 puntos del PBI,
uno de los ajustes más grandes que hizo Argentina, sin demasiado quilombo, incluso con una economía que volvió a crecer, importante, es un gran logro. Pero las prestaciones sociales cayeron 31%. ¿Bien? Entonces las jubilaciones tuvieron mucho que ver en el ajuste, sobre todo porque durante los primeros meses de mayor inflación, ni bien se hace la primera devaluación y qué sé yo, no se ajustaron las jubilaciones y se volvieron a ajustar recién en abril. Segundo tópico, gastos de capital, infraestructura, hacer rutas, hacer caminos, lo que fuere, no se hace ni un cartel. ¿Bien? 23% de gasto de capital explican la reducción del gasto. Subsidios económicos, me ajustan, sobre todo, digamos, se me empieza a subir a mí las tarifas de energía, las tarifas de transporte, todo eso es el Estado que está ahorrando en no gastar lo que antes me subsidiaba permanentemente, la luz, el gas, el agua, tal, hoy no lo está haciendo, aunque queda todavía algo de energía. Gastos de funcionamiento, se está achicando la planta pública de la nación, se están echando empleados públicos, cerca de 50.000 puestos de trabajo, y se congeló en gran medida una pérdida real del salario del sector público de casi 15%. Doble efecto. Y después las provincias. 10% representa, digamos, fue el ajuste a las provincias. El ajuste a las provincias, que es básicamente cómo se cortaron las transferencias discrecionales a las provincias. ¿Bien? Segundo quilombo que tenía el gobierno. Ellos dicen, che, tengo un riesgo país enorme y tengo que pagar bastante deuda. En general los países lo que hacen es ir al mercado a preguntar, che, tengo que pagarle deuda a él, le tengo que pedir plata a ella, para pedirle plata a ella me tiene que querer prestar, yo tengo un riesgo muy alto, no me va a prestar, entonces a él le voy a tener que salir a pagar cash. ¿Y cómo le puedo pagar cash si el Banco Central está quebrado? Tenemos un problema. Entonces necesitamos dos cosas. Primero, que el Banco Central vuelva a tener reservas, que ahí está la mayor discusión de los economistas hoy, de qué pasa con eso. Pero después, que el riesgo país baje. Entonces, ¿cómo viene la dinámica del riesgo país? Macri había ganado las elecciones en 2017, que serían las elecciones estas que tenemos que ir a buscar ahora en octubre. Las había ganado Macri. Pasa el tiempo, llega abril de 2018 y sequía mediante, tasa de interés en el mundo más complicadas, mucha guita que había entrado a Argentina y se quiso ir. El riesgo país de 300 pasó a 700. De 700, Macri pierde las PASO con Alberto Fernández. El riesgo país se va a 2.500 puntos. La pandemia nos lleva a 4.000 y pico de puntos. Viene Guzmán, reestructura ahí la deuda. Vamos a ver, Guzmán está acá, reestructura la deuda, bajamos a 1.000. Después de 1.000 empezamos a subir nuevamente. Y en el final del gobierno de Alberto Fernández tenemos un riesgo país de más o menos 2.500 puntos. Con lo cual Argentina estaba fuera de los mercados internacionales de deuda, no podía refinanciar nada. Y llega Milei y esto empieza a bajar. Fíjense que empieza a bajar, pero vemos cómo en junio, y ahora les voy a explicar por qué, acá el riesgo país en junio de 2024 se vuelve a ir para arriba y ahora baja nuevamente a 680. Entonces, si lo veo con otros jugadores, digo, che, ¿680 está bien, mal, regular o cómo? Bueno, mirá, el resto de los países de la región tiene un riesgo país de más o menos 410. O sea que si sale a buscar plata al mundo, tiene que pagar la tasa de Estados Unidos y su riesgo de más o menos 400, saldrá al 8%, algo de inflación, 9% en dólares. Venezuela tiene 17.000 puntos de riesgo país, saquémoslo. Vamos al resto. Bolivia tiene 1.991. Bolivia, lindos quilombitos parecidos a los que tuvo Argentina en el año 2001. Ecuador, 938. Y después viene Argentina con 600 y pico. Argentina era una persona que está muy gorda, mal de salud, dice tengo que bajar de peso, viene bajando, qué sé yo, pero se estancó ahí y tiene que seguir bajando de peso, tiene que llegar más o menos al 400 y pico. ¿Bien? Con lo cual sigue el desafío pendiente, ha hecho grandes esfuerzos, sobre todo en la parte fiscal, para mejorar esta situación. Esto lo paso, medio técnico, después si quieren volvemos. Yo les dije que en junio de 2024 la situación se puso más peluda y empezamos a ver cómo el riesgo país se volvía a subir para arriba. Eso coincidió con que el Banco Central, si ustedes ven barritas para arriba, significa que el Banco Central está comprando dólares, haciéndose de dólares, haciendo que las reservas netas suban. Y si ven barritas para abajo, van a ver que el Banco Central está vendiendo.
Las barritas más oscuras es que compra en el mercado oficial. Las barritas celestes son que vende o compra en el mercado paralelo, en el contado con liquidación. ¿Qué es lo que se vio desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024 que hizo que el riesgo país baje? Básicamente que el Banco Central no paraba de comprar dólares. Y eso hacía que las reservas que habían empezado negativas suban. ¿Qué empezó a pasar en junio acá? Bueno, básicamente, primero, para comprar muchos dólares, ¿qué hizo el Banco Central? Una devaluación de 360 a 800. Y además le dijo a los importadores, muchachos, van a importar, pero van a pagar en 4 cuotas. Con lo cual, había entrada de dólares, porque a 800 era mejor liquidar los dólares que liquidarlos a 300. Entonces, había más entrada de dólares, pero había poca demanda de dólares, porque no estaban ya los importadores, tenían que pagar en 4 cuotas. La gente que se quería ir afuera, al exterior a viajar, ya decía, mejora este tipo de cambio, no viajo. Había menos presión. Cuando llega junio, julio, el Banco Central empieza a decir, bueno, ya pueden pagar en menos cuotas. La actividad económica empezaba a crecer, con lo cual un importador que ya se había comido el stock decía, bueno, ahora vuelvo a importar. Empezaba a jugar la demanda de dólares. Entonces el Banco Central dice, che, con este tipo de cambio, ya junio, julio, agosto, ya el Banco Central no puede comprar muchos dólares porque aparecieron otros jugadores a comprar dólares. Entonces, ¿qué pasó a partir de octubre? Llegó el blanqueo. Y cuando llegó el blanqueo, una cantidad de dólares que no estaban en la economía se ingresaron y el Banco Central pudo volver a comprar dólares. Eso llevó a que volvieran a crecer la cantidad de reservas, que después vamos a ver que vuelven a caer. Marzo, abril son meses negativos, el Banco Central vuelve a vender dólares, el mercado desconfiado, el riesgo país volvía a crecer un poquito, el ROFEX estaba para arriba, veíamos los dólares que se disparaban y dicen, bueno, vamos al Fondo Monetario Internacional, hacemos un acuerdo con el fondo y ahora ahí tenía muy pocos dólares, ahora que el fondo me dio dólares tengo reservas netas positivas nuevamente y el programa volvió a caminar y tenemos ahora un tipo de cambio que no se dispara. Este gráfico es un poco técnico, pero me parece interesante que esto lo que mide es cuántos pesos hay en nuestra economía que tiene el sector privado, en plazos fijos, en cheques de pago diferido, en factura, en lo que fuere, que hay dando vueltas medidos al tipo de cambio de contado con liquidación. Entonces, Milei arrancó su gobierno con una cantidad de pesos que podían correr al dólar muy baja. ¿Y por qué? Porque ya todos se habían recontradolarizado. Todos estábamos comprando un dólar a cualquier precio porque no sabíamos qué cazzo iba a pasar en la economía argentina. Entonces, de alguna manera empezó así. ¿Y qué empezó a pasar? Se recuperó el crédito. Entonces, yo emito 1.000 pesos, se los doy a él los pone en un banco, ella agarra y lo presta, y prestó 1.000 pesos cuando había depositado solamente 1.000. Hoy hay 2.000 en la economía. Si el crédito repunta, la cantidad de pesos empieza a crecer. Si paga una tasa de interés alta, la cantidad de pesos empieza a crecer. Y como el dólar está planchado, si yo mido esa cantidad de pesos hoy en dólares, empezamos a ver que hay pesos para eventualmente querer irse al dólar en algún momento. Entonces es una métrica que es interesante seguirla para, si la confianza sigue, está todo bien. Si perdemos mucha confianza por X motivo, electoral, lo que fuere, bueno, nos damos cuenta que hay mucho plazo fijo armado que puede decir, bueno, yo hasta acá. Y para eso es necesario que el gobierno te muestre que está sólido, que la inflación baja y que te está pagando una tasa de interés interesante. Fijémonos qué pasa con los dólares, que obviamente es uno de los temas preocupantes, el tema del tipo de cambio. Si yo me fuera hoy a país, Polonia. Me voy a Polonia y pregunto, che, ¿cuál es el tipo de cambio de Polonia? Y me dicen 6 contra el dólar. ¿Y es mucho o es poco? Bueno, no tengo idea. Debería ir a ver la cuenta corriente a priori, ¿no? Lo que me dice, che, ¿cuántos dólares entran, cuántos dólares se van? Entonces, ¿cómo me entran dólares en la cuenta corriente? Bueno, principalmente me entran por los bienes. Si exporto mucho e importo poco, las barritas estas son más grandes. Y lo que se empieza a ver en la economía argentina es, che, hasta junio de 2024 yo tenía una cuenta corriente muy positiva porque había muy pocas importaciones y ahora es roja. ¿Y eso es un problema? No necesariamente, pero hay que buscar de dónde vienen los dólares para financiarlo. Entonces, por exportaciones de bienes vengo arriba. Cuando me voy a ver los servicios, o sea, el turismo ya me está sacando por mes 1.200 millones de dólares.
Fíjense que acá era muy poquito y ahora esto se empezó a agrandar. Recién hablaba con un colega de acá que me decía, yo me voy a Europa, y yo me voy a Europa, mis amigos también se están yendo de Europa. Bueno, empezás a ver que hay más demanda, a este precio hay más demanda. Y después el ingreso primario, que es la cantidad de intereses que pagan el gobierno y las empresas privadas que necesitan dólares para pagar sus deudas. Entonces yo hago la suma, digo, che, venimos bien de exportaciones sobre importaciones, tenemos más, 1.200 millones de dólares. Pero claro, pero después se me van 1.200 millones de dólares por turismo y se me van 700 millones de dólares por ingreso primario, que es pago de intereses, con lo cual esto me da negativo. Entonces, si esto me da negativo, una economía que no tiene acceso al financiamiento debería tener un tipo de cambio más alto para equilibrarlo. Si no, el Banco Central tiene que estar poniendo dólares todo el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Qué aparece ahí para decir, che, no hace falta que devalúes? Aparece algo que se llama cuenta financiera. Y entraron 14.000 palos del Fondo Monetario Internacional. Entonces que de repente te dicen, che, si yo veo solo esto, lo que vos exportás, importás, la cantidad de gente que le está metiendo, que se está yendo de viaje y qué sé yo, tiene pinta de que este tipo de cambio está bastante barato, pareciera que en algún momento se mueve. No, pero tranca que consigo guita de afuera. Bueno, entran. Hoy acaban de tomar una medida también que le flexibiliza esta idea de si entras a la restricción cruzada para las empresas. Si compraste el contado con liquidación, no podés comprar oficial, te lo libero eso. Podés hacer lo que quieras, le dijeron hoy a las empresas de afuera, a los inversores de afuera. Y además le dijeron, vos tenías una restricción de que si entrabas a la economía argentina tenías que poner 6 meses, tenías que dejar la guita acá puesta. Eso se lo anunciaron ni bien salimos del cepo en abril. Y ahora le dijeron, bueno, no, tranca, hace lo que se te cante. Entonces, ¿qué están haciendo de alguna manera? Flexibilizando ciertos controles a los inversores de afuera para que pese que a nosotros tengamos demanda de dólares, vengan dólares de oferta, sobre todo en la parte financiera. ¿Cuál es la gran apuesta que tiene Argentina de mediano plazo? Que entren más dólares por el RIGI y que entren más dólares porque exportamos más. Yo les acabo de comentar que para mí, espero equivocarme, los precios de commodities no tienen tanto para subir, con lo cual por precio acá no tendrías tanto margen en el corto plazo. Estamos esperando la energía, estamos esperando la minería que nos van a ampliar esto. Entonces el gobierno piensa, si esto está muy grande acá, todo el mundo se puede ir de viaje sin una devaluación, todo el mundo puede pagar sus intereses sin una devaluación. Caso contrario, vaca muerta, al final cerraron todos los pozos, la soja se fue a 100, bueno, esto no se sostiene ni con financiamiento. ¿Qué le sumamos de presión a lo cambiario? Básicamente que ahora se abrió de nuevo el grifo de que las personas podamos salir a comprar dólares en el home banking. Fíjense cómo veníamos comprando dólares hasta el año 2011, se pone un cepo, no compramos más, se empieza a abrir el cepo. Macri acá pierde las elecciones, el mes que pierde las elecciones compramos las personas físicas solamente para ahorrar 4.500 millones de dólares en un solo mes. Son todas las importaciones de Argentina en un solo mes, es una barbaridad. Se vuelve a cerrar el grifo porque dicen, che, no, esa cantidad de dólares no se puede ir y si no hay que hacer una devaluación de la puta madre, mejor que no. Bueno, abrimos el grifo ahora, se van solamente en un mes 2.247 millones de dólares. En el momento de mayor confianza de Macri, que todavía no había tenido ningún problema, se fueron 16.000 millones de dólares. Este es anual, ese es mensual. Entonces acá le estamos sumando como una presión más si la gente sigue comprando dólares. Yo creo que igual esto que no se va a repetir, porque me parece que tuvo que ver con la salida del cepo, que mucha gente probó hacerlo directamente. Me parece que tuvo que ver también con que había una brecha cambiaria que hoy no existe. Pero digo, hoy el mercado está fino y necesita de entrada de dólares de afuera para que eventualmente no tengamos saltos cambiarios. ¿Es imposible que suceda? No, para nada. Pero fíjense la dinámica que ha tenido la brecha cambiaria. Brecha cambiaria en 2023. Recuerden este dato, voy a se lo voy a mostrar con tipo de cambio real, para que vean a qué precio comprábamos. Pero tipo de cambio en 2023, brecha cambiaria 200. Viene el gobierno de Milei, sube el tipo de cambio oficial. Esta brecha cambiaria que estaba acá, ahora se hace más chica, sobre todo porque subiste el oficial, el otro bajó un poquito. Y tuviste brecha cambiaria más baja. Lo que hiciste con la salida del cepo, lo más eficiente de todo es que mataste la brecha. Se terminó, no hay más brecha cambiaria. Fundamental para cualquier economía que quiera estabilizar. Fundamental. Y lo bueno es que saliste de eso con un tipo de cambio que antes de salir del cepo, el paralelo estaba en 1.342
el oficial estaba a 1078 y dijiste, saco el cepo. Algunos optimistas decían, el de arriba se va hasta abajo. Los que decían, no le creo a este programa, decían, de 1078 se va a 1342. Los que estábamos medio ahí, medio tibio, decimos, va al medio, fue al medio. Entonces, está ahí caminando por el medio. El gobierno te dice, che, esto se va al piso de la banda. Esto se va para abajo. Y yo no voy a intervenir. Y recién cuando toque el piso, que hoy sería 982, ahí voy a empezar a comprar dólares. Antes no, porque no quiero meterle pesos a esta economía. Y si el tipo de cambio se va a la banda de abajo y se mantiene ahí abajo hasta fin de año, esa banda al final toca 917 pesos. Sería en diciembre estar comprando dólares a 917 pesos. Si ya no estamos tirando de cabeza, fíjense. Si se va hacia arriba, a diciembre estaríamos con un tipo de cambio de 1500 y pico. ¿Qué espera el mercado? Que esto camine entre el medio y arriba. Ahora se lo voy a mostrar con otro gráfico. Este es el tipo de cambio real. Acá no me saquen fotos porque mi ley se calienta con este tipo de gráfico, no hay que mostrarlo. No, fuera de broma. Básicamente, ¿qué nos muestra este gráfico? De alguna manera te dice la competitividad que tienen tus productos respecto del resto del mundo en base a tu tipo de cambio. O sea, yo hago una devaluación muy grande, voy a tener un tipo de cambio real muy alto, lo cual me va a generar que mucha gente quiera venir acá de vacaciones, que el exportador a ese tipo de cambio quiera vender porque dice está re alto el dólar, me queda perfecto. Si está muy bajo, por ejemplo, antes de la convertibilidad, que decíamos, che, el dólar está re barato, es esto. Bien, tenés más demanda de importadores, más demanda de gente que quiere irse de viaje, medio que funciona así. Ahora, si yo tiro esto un poquito más para atrás, el tipo de cambio de la convertibilidad, el 1 a 1, es más o menos el tipo de cambio que tenemos ahora. 1180, más o menos. A precios de hoy, por supuesto, ¿no? Ajustado por inflación. Antes de que termine la convertibilidad, porque devalúa el resto del mundo y nosotros nos quedamos ahí fijos, sería como tener hoy un tipo de cambio de 912. Tipo de cambio re barato. Como esto no lo pudimos sostener, porque el segundo cuadrante que les mostré antes, ese de la cuenta financiera, se rompió en 1000 pedazos y no se podía sostener la cuenta corriente, tuvimos que devaluar. Devaluamos hasta 2800 y pico. El dólar de Néstor Kirchner, que en su momento estaba en 3, sería un dólar más o menos de 2300 a precios de hoy. El dólar con el que ponemos el cepo sería un dólar de más o menos 1500. Kicillof devalúa en 2014 a 1600. Termina Kicillof en un dólar de 1017, bastante más bajo que el de ahora. Macri transita todo 2017 con un dólar de más o menos 1200. El FMI le pide las bandas a Argentina acá, las bandas cambiarias que ya tuvimos, parecen nuevas, pero ya las tuvimos, que el piso era 1400, o sea, era mucho más alto. Después de la devaluación, en agosto, después de las PASO en 2023, le dicen a Massa, vos no podés sostener este tipo de cambio, necesitás que sea más alto. Perfecto. El tipo de cambio de Massa sería el tipo de cambio que le pidió el FMI a la economía argentina en 1580, hace 2 años. Massa lo deja en 1031, bastante parecido al de Kicillof. Y Caputo devalúa de ese 360 nominal a 800 nominal a lo que hoy sería 2234. Desde ahí se empieza a trazar, a apreciar y estamos acá. Si va al piso de la banda, considerando que esto tiene inflación, te vas a un tipo de cambio más bajo que el de la convertibilidad del fin. Con lo cual para mí no tiene sentido que vaya de bajo. Debería transitar, como les digo, en el medio de arriba. ¿Cuál es el gran objetivo que tiene la inflación, que tiene el gobierno? Es que la inflación baje. Acabamos de tener el número más bajo desde el año 2020, porque hoy salió el 1,5. Con lo cual es un dato recontra positivo y el gobierno está diciendo esto tiene que ir para abajo, tiene que converger, yo gano las elecciones con una inflación baja. Un gran punto que tenía el gobierno, y acá entro en el último tema que era el más relevante a solucionar, era que es muy desafiante y muy difícil, y diría no funciona en el largo plazo, puede funcionar un tiempito, pero no funciona en el largo plazo, querer bajar la inflación si tus precios son un quilombo. Si una zapatilla te sale lo mismo como un ambiente, si el auto parece que está comprando un departamento, algo no cierra. Si las tarifas valen nada. Entonces,
para bajar la inflación era muy necesario ordenar los precios relativos. Y acá nosotros hicimos un ejercicio que básicamente agarramos todos los precios del primer semestre de 2019. Y dijimos, che, vamos a ver cómo se movió, cuánto fue la inflación desde aquel entonces, porque en aquel entonces la actividad económica estaba creciendo, habías ajustado las tarifas, habías tenido una suba cambiaria importante. Bueno, todo eso te dejaba una economía que uno podría decir, bueno, estos precios más o menos la economía está liberada, los precios de la economía más o menos son estos. Si uno ve que la inflación fue 1000 desde entonces para acá, y vamos a poner algún ejemplo, los lácteos y los huevos subieron solamente 100, entonces van a estar recontra atrasados, se quedaron atrasados respecto del resto de los precios de la economía. Si subieron 2000, van a estar recontra adelantados. Entonces, ¿cuál es la estructura de precios que agarra el gobierno de Milei en noviembre? La electricidad y el gas que pagábamos todos estaba casi 70% atrasado. Los alquileres, el transporte público, los combustibles, las prepagas, el tabaco, bueno, todo lo que el gobierno podía de alguna manera frenar, lo frenaba. Sin embargo, con este quilombo de precios relativos, la inflación estaba dando 12% mensual. Con lo cual estábamos en el peor de los mundos. Inflación alta sin haber ajustado precios relativos. Y del otro lado, tenías precios adelantados. El calzado, muchos alimentos, librería, autos, indumentaria y el más caro, el dólar blue. El dólar blue que estábamos comprando en noviembre era como comprar dólares hoy a 3.300 más o menos. Carísimo. Entonces, ¿qué tenía que pasar con los precios que estaban atrasados? Subir, lo cual te iba a generar más inflación. Era imposible no tener ese 200 y pico % de inflación. ¿Y qué tenía que pasar con los adelantados? Bajar. Y esta es básicamente la foto que tenemos abril de 2025. Electricidad y gas ya está mucho más ajustado, el atraso es mucho menor, transporte público mucho menor, combustibles es mucho menor el atraso, prepaga ya está prácticamente por encima. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros como usuarios? Nuestro costo de vida se incrementó un montón. ¿Qué le pasó a las empresas también? Y antes no pagaban nada de servicio, ahora empezaron a pagar un montón. ¿Qué pasó con el precio de venta final? Se cayó en términos relativos. Entonces vos no pudiste trasladar como empresa tanto los precios. Y esto fue el achicamiento de márgenes que tuvo la economía. Y esto es cómo estamos transitando hoy. Economía que tiene que ganar por cantidad, por productividad, por buscar nuevos clientes, más que por te cargo un precio allá y te vendo el último auto que me quedó y te reviento la cabeza con eso. Ya no va tanto la suba por márgenes, ¿bien? El mercado está esperando que la inflación siga bajando, promedia 1,5, si veo el caso de los bonos, baja hasta 1,4, si veo lo que está esperando el relevamiento de expectativas de mercado, sigue bajando hasta 1,6, sin sobresaltos en la inflación, con lo cual, ni siquiera post-elecciones, con lo cual acá hay una buena señal de que el mercado está creyendo en el gobierno, que no va a haber salto cambiario demasiado relevante y que la inflación va a ir descendiendo. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Bueno, las tasas de interés hoy, el gobierno ha tomado una medida que es, si yo veía antes la línea celeste, era básicamente el gobierno me iba diciendo cuál era la tasa de referencia. Primero empezó en 130%, la llevó hasta 29%. Pero a partir de que salió del cepo, que fue acá en abril, dijo, esta línea de referencia ya no me importa. Hoy las tasas van a depender de la oferta y la demanda que haya de crédito y de depósitos en pesos. Entonces, si hay mucha atracción de crédito y el gobierno no está imprimiendo nueva plata, lo que va a suceder es que el costo de financiamiento se va a aumentar, porque los bancos van a decir, yo le presto a quien yo quiero a mejor precio. Y eso es un costo de crédito más caro. Ahora, es cierto que si la inflación en efecto va para abajo, como estamos diciendo, el costo del crédito hoy está quedando caro. Los bancos deberían salir a prestar algo más barato. Esto va a depender un poco de decisiones de gobierno, de ver cuánta plata dejan entrar al mercado o no, pero yo creo que hoy estamos viendo tasas altas que deberían eventualmente empezar a bajar. ¿Un montón deberían empezar a bajar? No. ¿Va a haber crédito subsidiado? No. Pero deberíamos ir a tasas más bajas, dada la inflación más baja. Este ejercicio que están viendo acá es para entender lo que quiere hacer el gobierno con la deuda en pesos. El gobierno necesita, para que esto le salga más o menos bien, tener un ajuste fiscal fuerte, como ya lo venimos mostrando, que lo está cumpliendo, demás. En algún momento acumular reservas no parece ser su prioridad, pero necesita que ustedes le crean que si invierten en pesos, a fin de cuentas van a poder comprar más dólares a fin de su inversión. Entonces este es un ejercicio que dice lo siguiente. Yo estoy parado en junio
y agarro y digo, che, voy a comprar una LECAP, que es el instrumento que más se usa ahora. Si yo compro fondo común de inversión, detrás de eso probablemente haya una LECAP. Pero vamos a poner una LECAP directamente. Compro una LECAP a noviembre. ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál es el aumento del tipo de cambio de hoy, del 1190? ¿Hasta dónde tiene que ir para borrarme toda esa ganancia en pesos? Gané, no sé, 10 con la LECAP. Si el tipo de cambio se quedó fijo, gané 10% en dólares. Si el tipo de cambio se movió 10, me comió todo. Bueno, ¿cuál es ese tipo de cambio? A noviembre el tipo de cambio debería estar en 1355 para borrarme toda la ganancia que tuve en pesos. ¿Qué ejercicios hacemos acá? Decimos, bueno, vamos a poner que compraste una LECAP, hoy en junio la compras hoy y la cobras en noviembre. Si el tipo de cambio se va a la banda inferior, la ganancia en dólares es de 45%. No creo que suceda. Si el tipo de cambio se mantiene en la banda del medio, tu ganancia en dólares es de 11,4. Es un montón ganar 11,4 en dólares en tan poco tiempo. No pareciera ser imposible. Si se va a la banda de arriba, perdés cerca de 10%. O sea, hoy el mercado está diciendo, yo me juego a los pesos, que los pesos no me llegan a compensar si el dólar se va a la banda de arriba. O sea, hoy el mercado está diciendo, compro que el dólar va a estar entre el medio y un poquito arriba. Este es un poco el cálculo que están haciendo. Termino con la actividad económica. ¿Bien? La actividad económica desde el año 2011 hasta ahora, visto en una foto, nos muestra el PBI mensual. ¿Qué producimos? Bueno, producimos tanto, caemos, crecemos, caemos, crecemos, caemos, crecemos, caemos, crecemos. Bueno, estamos en el mismo punto que hace 14 años. Es verdad que el último mes de febrero fue el dato más alto de la serie, lo que pasa es que está ahí, viste, superando apenas 2022, superando apenas 2017. La economía ya venía cayendo en 2022, fíjense. Hace piso en abril de 2024 y desde ahí la economía empieza a crecer. Último dato de marzo es muy malo. Sin embargo, como les dije, algo importante es que la verdad es que la economía argentina es muy federal, muy distinta a lo largo y ancho de todo el país. Entonces nosotros decimos, che, acá estamos viendo una línea que me representa a todos los sectores. Vamos a ver qué pasó con distintos sectores. Entonces digo, bueno, este gráfico, que es un semáforo verde, me dice cómo viene la producción de petróleo, por ejemplo. La línea azul me dice desde enero hasta diciembre cómo vino los últimos 10 años. La línea gris me dice cómo fue 2023. No hablo de precios, hablo solo de producción, de volumen. La línea naranja me dice cómo fue 2024 y la línea amarilla me dice cómo arrancó 2025 con los datos de alta frecuencia. Bueno, ¿cómo viene la producción de petróleo? Récord. ¿Cómo viene la producción de gas? Récord. ¿Cómo viene la producción minera? Récord. ¿Cómo vienen las escrituras firmadas en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia también? Récord. ¿Cómo viene el patentamiento de motos? Récord. Semáforo amarillo. ¿Cómo viene el crédito al sector privado? Mirá, viene creciendo un montón. Todavía no llegó al promedio, pero ya no es el 2024 que era un asco. Ya los bancos empezaron a dar crédito y el 2025 arrancó acá. ¿Y el patentamiento de autos cómo viene? Mira, el patentamiento de autos viene bastante parecido al promedio. ¿Y el turismo receptivo? Y el turismo receptivo había arrancado más o menos bien y hoy ya está hundido. Está peor que el promedio, peor que 2024, mucho peor que 2023. No viene nadie a visitarnos de afuera. La gastronomía está tecleando y la venta en shoppings mejoró bastante, sobre todo por lo que es línea blanca. ¿Y después quién está en rojo entonces? Mirá, la construcción, hecho pelota. Muy parecido, está un poquito por encima de 2024, que fue un año horrible. La industria, arriba de 2024, pero muy por debajo del promedio. La producción de autos, bueno, un poquito arriba. La venta de supermercados, apenas arriba de 2024, pero abajo del promedio. La ocupación hotelera, no viene nadie de afuera. Ventas minoristas, ahí planchado por debajo de 2023 y debajo del promedio. Entonces lo que te da esto es, el consumo de durables está mucho mejor, el patentamiento viene subiendo fuerte, está pasando, el dólar más planchado y la recuperación salarial del dólar me permite, y con la vuelta del crédito me permite de alguna manera que mejoren esos segmentos. Ahora el consumo masivo no viene repuntando. ¿Y qué está pasando ahí? Vamos al agro primero. El agro lo que nos muestra básicamente, tanto en valor de cosecha con millones de toneladas, lo que vemos es que una
estamos encarando una buena campaña, si se quiere, en general. Lo veo en millones de toneladas o lo veo en cantidad, con precios, como les dije, bastante malos. Sin embargo, la liquidación de este mes, de enero hasta mayo, ha sido relativamente buena dado los precios internacionales que tenemos hoy. ¿Bien? Esto puede responder a varias cosas, puede responder a campañas previas que uno tiene que salir a financiar, puede responder a que el gobierno te dice que el dólar se va al piso de la banda, o puede responder a que se termina ahora el tema de las retenciones. Entonces, todos son incentivos. Este es un gráfico que lo vemos para básicamente entender cómo está la relación de producto-insumo para aquellos que usan granos dentro de su producción. Obviamente, cuando los granos están más baratos, esa relación mejora. Lo que vemos es que la cantidad de granos comprados con 1 litro de leche ha crecido mucho en el último tiempo por el aumento de leche y obviamente cómo está el valor de los granos hoy. Mucho mejor en relación a 1 kilo de novillo, mucho mejor a 1 kilo de pollo. Y déjenme mostrarles un gráfico más del agro, que me parece relevante para los productores de soja. Este gráfico lo que hacemos es decir, che, si vos vendés 1 tonelada de soja hoy, ¿qué podés salir a comprar? ¿Cuánto es tu poder de compra? Y bueno, mi poder de compra va a caer si tengo que liquidarlo a un tipo de cambio muy malo, si los precios internacionales son malos y si tengo retenciones altas o impuestos altos, básicamente. Porque eso me va comiendo rentabilidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te muestra esto? Che, en los momentos de commodities altos, vos vendías soja, lo que fuere, y podías comprar más cosas. Esto estaba más alto. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que para mí habla del gran tema de la economía en general. Hoy estamos con un nivel de retenciones alto, aunque ahora se ha corregido un poquito, está hecho hasta julio con que vuelven, nivel de commodities muy bajos y nivel de precio de dólar apreciado, como les mostraba previamente. En los 90 teníamos un poder de compra con soja más barata, pero sin retenciones de estos niveles más o menos. Liquidábamos la soja, nos quedamos con un tipo de cambio bajo, a un precio internacional no tan alto, pero no teníamos retenciones. Hoy estaríamos más o menos en ese nivel si no tuviéramos retenciones. Pero como tenemos retenciones, hoy estamos liquidando un precio malo, con un precio de dólar malo, con retenciones altas. Tu poder de compra interno al liquidar la tonelada de soja está en uno de los peores momentos. ¿Y cuál es la moraleja para mí de todo esto? Vos fuiste a una apreciación cambiaria muy fuerte que te está permitiendo resultados espectaculares en materia inflacionaria, pero como no fuiste a la misma velocidad en temas tributarios, vos no le estás dejando esta rentabilidad al productor, le estás dejando esta rentabilidad. Capacidad de compra, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí para mí se está dando el juego de muchos sectores de la economía, es decir, quedamos rápidos bastante caro sin poder hacer la revolución tributaria que correspondería, si se quiere, a este tipo de cambios. ¿Se entiende? Entonces estamos yendo como un tipo de cambio de una economía mucho más productiva de lo que realmente es en este momento. Y ahí es donde algunas compañías van a quedar reflexivadas hasta acá, que dicen yo pongo capital, y otras que van a decir no, y otras que les va a ir muy bien igual porque son recontraproductivas. Entonces ahí es donde se juega, me parece, la velocidad de los semáforos y de recuperación. Empleo lo paso. Déjenme decirles una cosa de salarios, y con esto ya me acerco al final. Algo que me parece una dicotomía entre la gente que tiene empleados y que también ve sus balances permanentemente es el tema salarial. En noviembre de 2023 vemos una economía que primero derrumbó los salarios por la alta inflación. Vemos que después se ha recuperado. Obviamente los que menos perdieron fueron esta línea, que son los trabajadores del sector privado, que tienen capacidad de negociación mayor al resto. Con lo cual estas personas ya están 1% por encima de los salarios de noviembre, medidos a abril está esto, no, a marzo, perdón. Después si veo, las jubilaciones están 14% abajo, si veo el sector público está 15% abajo y el salario mínimo, que ya medio que no importa mucho, 30% abajo. Entonces, lo que está pasando del lado de mi poder de compra es solamente uno de los sectores pudo recuperar la capacidad perdida de compra, pero incluso hoy tenés mucho más peso en tu canasta básica de tener que pagar más servicios, tener que pagar más prepaga, cosas que no valían nada en su momento, ahora valen más. Pero yo me pongo del lado de, ahora soy empresario y digo, che, a ver cómo viene mi costo de personal. Digo, mirá lo que valía tener personal en dólares, porque el dólar blue, lo medía el dólar blue, estaba baratísimo tener personal, estaba parecido a 2006. Hoy esto, básicamente yo veo, che, mi planta de un año a otro se triplicó lo que yo pago en salarios. Entonces de repente estás viendo que tu costo salarial aumentó un montón, pero que sin embargo tus empleados te putean porque dicen, che, a mí no me da para comprar mucho.
Esto obviamente responde más a un tipo de cambio que se ha quedado atrasado y que fueron aumentando, si se quiere, los salarios en pesos. ¿Bien? Entonces esta doble dicotomía. Ahora, si es verdad que la economía de Argentina se estabiliza, esto no debería bajar tanto. Fíjense que en 2017 estaban más altos todavía los salarios. Cerca de $1.900 por persona. Hoy estamos hablando más o menos cerca de 1.600, 1.500 más o menos. Y lo último que termino. ¿Cómo encara el gobierno al periodo electoral? Básicamente, la confianza del consumidor con Milei había arrancado muy mal. ¿Bien? Porque, bueno, veníamos de un gobierno muy malo antes, con inflación altísima, bla, 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 y no sabíamos bien qué iba a hacer Milei. Recupera fuertemente y hoy estás por encima del promedio. Es decir, ¿qué es esto, la confianza del consumidor? Me animo a consumir, me animo a tomar un crédito, no creo que me quede sin laburo en el corto plazo, estoy más o menos estable, esto repunta, se mantiene ahí, ya me voy. Y después, el índice de confianza en el gobierno. ¿Cómo está hoy? Milei, a diferencia de había arrancado muy bien, muy bien. Y todavía se sostienen niveles muy altos. Lo que te da cuenta de cómo vienen saliendo las elecciones provinciales. Nunca está bueno nacionalizar lo que pasa con las elecciones provinciales, sobre todo en un contexto donde la gente no va a votar, solamente el 50% está yendo a votar, pero sí lo que se ve es que todavía se mantienen niveles elevados, lo cual le da confianza al gobierno que dicen, si yo sigo bajando la inflación, a octubre llego bárbaro. Si octubre llegó bárbaro, el riesgo país colapsa. Si el riesgo país colapsa, yo zafo de cualquier crisis cambiaria porque acá hay mucha más oportunidad de entrada de nuevos dólares que de salida. ¿Bien? Y ahí es un poco, me parece, donde se está jugando el partido hasta el momento. Obviamente, estabilizar una economía sin dólares es mucho más difícil. No es lo mismo que el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene 300.000 millones de dólares de reserva. Entonces, cuando tiene un kilómetro cambiario, va y pone. Nosotros estamos lejos de eso todavía. Yo creo que el gobierno va a seguir con esta fase hasta el momento, permitiendo que entren más dólares del exterior para poder mantener el tipo de cambio más o menos planchado. No creo que vaya hacia el piso. Creo que va entre el medio y arriba, tal cual les mostré previamente. Pero no creo que vayamos a una crisis cambiaria demasiado relevante tampoco. El gobierno va a querer que la inflación baje. Están abriendo la canilla para que entren inversores de afuera, sobre todo por la parte financiera. Fundamental que en algún momento el Banco Central empiece a comprar dólares para que en 2 años, cuando me invite de nuevo Casafe, que ya los comprometí, no estemos en un quilombo nuevo por no haber comprado reservas que si en algún momento tenemos eventualmente un problema externo o un problema local que haga perder la confianza del programa económico. Hasta el momento son tiempos desafiantes sobre todo por el contexto internacional, para muchos sectores de la economía y no todos les va a ir igual de bien. Por eso les quería mostrar las distintas velocidades de recuperación y hay que trabajar muchísimo internamente porque el traslado a precios que se podía hacer antes, que ocultábamos ciertos costos, hoy ya no nos permite funcionar de esa manera. Así que con esto termino. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Santi. Muchas gracias. Toma agua, respirá que tengo preguntas de ellos. Sí, espero. ¿Están a tiempo todavía de mandar alguna más por el QR? Sí. ¿Están a tiempo de escanear el QR? Ahí está. Para hacerle alguna pregunta a Santi. Tomamos algunas del QR, algunas mías. Primero preguntan, ¿a qué tasa promedio se está endeudando la Argentina? Tasa en dólares. Todavía no hemos mostrado tasa en dólares. Si hoy fuéramos al mercado, estaríamos pagando más o menos una tasa de 13% en dólares anual. Recién la inversión que llegó de afuera nos pidió una tasa de 29% en pesos, con lo cual sería 99% en pesos. Y si veo en el mercado local, más o menos la LECAP está saliendo al 30% anual. Si se quiere 30, 31, 32, por ahí. Ok, vos sabés que la palabra mágica acá que ya la dijiste es retenciones. Acá se habla mucho de eso. El gobierno dice que le salió unos 1.000 millones de dólares la baja temporal de enero a fin de junio de las retenciones a todos los cultivos que ahora extendió para el trigo y la cebada. Sí. Desde el punto de vista del superávit fiscal, ¿es viable que en el corto plazo el gobierno vuelva a bajar o elimine las retenciones? Va a depender bastante de cómo termine la discusión del Congreso. Ok. Porque eso yo te mostré que más o menos íbamos a un superávit de 1,6 puntos del PBI. Si lo del Congreso pasa, con las 3 cosas, moratoria, discapacidad y jubilaciones, eso te come 1,7 puntos del PBI, con lo cual te vas a menos 0,1, ahí no tenés ninguna chance. Okay. Si vetan todo eso, tenés algo más de espacio para hacerlo. Comentario ahí tributario. Hay 3 impuestos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional que hay que bajar/eliminar. Derechos de exportación, impuesto a débitos y créditos y baja de costo laboral
tratando de que la gente no vaya más al monotributo. O sea, el monotributo, que lo que te hicieron ahora es ensancharte un montón para que todos pudieran facturar un montón, debería reducirse, bajar el costo laboral para que más gente vaya, digamos, por las vías formales. Esos son los 3 impuestos. No hay velocidades escritas, no es que retenciones vuela mañana, lo que fuere. Qué pena. Yo creo que es un gobierno que de verdad tiene ganas de bajar impuestos, con lo cual los veo comprometidos. Todavía hay un costo fiscal relevante y si se aprueba eso del Congreso y no se veta, veo muy pocas chances. Ok, y no influye en nada que ahora se venga una buena liquidación corriendo con la fecha de vencimiento, en junio. O sea, yo creo que ahora van a volver igual de todas maneras. Eso para mí vuelve ahora en julio y para mí lo que van a decir es cumplimos con bajárselo un determinado tiempo y para mí en algún momento te van a hacer, esta baja que hicieron te la van a hacer permanente. Bien. Viendo un poco lo que contabas del dólar como moneda en el mundo, el contexto local, el plan económico, el plan cambiario del gobierno, el productor que está acostumbrado, un poco lo deslizabas, pero el productor que está acostumbrado a hacer esto de ahorrar en soja o en granos, ¿está tomando una mala decisión si lo sigue haciendo? Qué buena pregunta. La verdad que dependiendo bastante en qué situación financiera esté. Si se está endeudando a una tasa alta hoy, le recomendaría que no, porque me parece que la tasa esta te va a exigir bastante. Si no tenés demasiado compromiso y lo podés retener, no lo veo mal tampoco. Ok. Están habilitados a seguir mandando preguntas. Pensaba, última de mi parte, en el contexto de estas empresas, ¿no? De las empresas de los insumos que tuvieron que adaptarse al cambio que implicó, al cambio de 180 grados que implicó salir de la era masa, sí, de las importaciones con semejante brecha, etcétera, sí, pasar a la era Milei y jugar el partido, si querés, mucho más de la competitividad a través de la eficiencia, ajustando mucho. ¿Qué garantías le da el plan económico del gobierno de que eso no vuelve a cambiar 180 grados? ¿Hay garantías en el plan económico? Creo que el superávit fiscal te da otra cancha, te es otro partido que definitivamente te cambia reglas de juego importantes. Creo de todas maneras, y lo mostraba en el gráfico de, che, ¿hay pesos o no hay pesos? Si acá vuelve un gobierno que saca la confianza, vos fíjate cómo le pasó a Macri, que el Riego País se fue de 700 a 1500 de un día para otro. Contra eso no puedes hacer nada. Entonces, si hay un cambio de confianza brutal porque X política, de eso el gobierno no tiene herramientas para zafar porque no tiene un banco central que tenga demasiadas reservas. Reitero, si la estrategia no cambia del gobierno de empezar a comprar dólares en algún momento para fortalecer el balance del Banco Central, yo en un año vuelvo acá y te digo, me preocupa bastante. Ok. Porque eventualmente no le vamos a poder hacer frente a toda la guita que yo creo que sí va a entrar ahora de afuera. Con Macri habían entrado en su momento 25.000 millones de dólares de fondos que pusieron guita acá para comprar bonos en pesos. Hoy eso todavía es 2.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que quiero decir? Puede venir a entrar mucha guita de afuera en dólares. Ahora, también se te puede ir instantáneamente. Entonces, cuando se te va instantáneamente son los problemas. Mientras entra, estamos todos de fiesta, ¿viste? Vamos a Europa, toda la bola. El problema es cuando se da vuelta. No creo que estemos en el periodo de se da vuelta, todavía hay poca guita entrando, pero sí hay que tener esa perspectiva un poco más largoplacista, me parece. Ok. ¿Tengo tiempo para 2 más del QR? Excelente. Siguen mandando. Bárbaro. Milei dice que al bajar el dólar al piso de la banda para comprar los dólares que exige el fondo, si el dólar no baja, tal como decís, ¿cómo los consigue? Ahora está, esto hizo ahora, anunció hace poquito que todos los meses van a hacer subastas de 1.000 millones de dólares que van a entrar desde afuera. O sea, van a venir, vamos a llamar inversores de afuera y le vamos a decir, muchachos, ¿quieren un bono en pesos? Sí, bueno, me van a tener que dar 1.000 millones de dólares. Perfecto. Entran 1.000 millones de dólares, los deposito en un cajón, te doy un bono en pesos que te lo voy a estar pagando. El último que salió, que fue el primero, fue a 29% de tasa de interés durante 5 años. Caputo había hecho exactamente lo mismo en el año 2016. Alguien vino desde afuera a poner 1.000 millones de dólares a comprar un bono en Argentina en pesos al 15% anual. Hay alguien que todavía tiene bonos al 15% anual en el mundo, porque esos bonos no desaparecieron. Obviamente lo habrán echado a esa persona. Imagínate que la inflación fue 290% el año pasado, con lo cual una pérdida importante de capital. ¿Qué es lo que creo que van a hacer? Van a principalmente endeudarse con el mundo, van a permitirle entrar a endeudamiento local y creo que en algún momento la meta del fondo para mí se incumple, la de reservas, no creo que eso cambie nada y en algún momento van a empezar a comprar. Para mí hasta octubre no va a suceder eso.
Bien, yo la creo que acá compra. la respuesta está bastante clara, pero te lo traslado. El impuesto a los combustibles es muy alto comparado con Estados Unidos, dicen. Para reactivar la economía, ¿no es importante bajarlos para que todo se reactive más rápido? La verdad debería estudiarlo más, qué incidencia podría tener una baja de eso, si no te estoy chamullando. Creo que no Gracias. lo van a bajar, creo que no lo van a bajar. Ok. Me mata, ¿vendemos la soja o no? Retenciones versus... no, te están pidiendo ayuda, SOS. ¿Vendemos la soja o no? Retenciones versus vender hoy y tasa en pesos. Retenciones versus vender hoy y tasa en pesos. A ver, qué drama. La pregunta... sí. Guarda, está jugando con el ahorro de la Sí, gente. sí, esto es terrible. A ver, yo lo que creo es que la tasa esta está bastante alta. Lo que pasa es que también creo que en algún momento las retenciones van a bajar. O sea, entonces estoy como en ese juego que no sé de tiempos cuánto Claro. está para aguantar cada una de las dos cosas. Y ahí es donde se me juega el no saber bien la respuesta. Yo no me endeudaría esta tasa en pesos. Me parece que está bastante alta en general. Habría que ver caso por caso, con lo cual ahí parte liquidaría si querés. Ahora sí confío en que el gobierno va a volver a poner las retenciones ahora, pero que en poco plazo va a intentar bajarlas y demostrar nuevamente que hace esto más permanente. ¿Por qué? Porque en las reformas tributarias que se están escribiendo hay, en efecto, baja de retenciones. Lo que pasa es que hay que esperar a las elecciones porque eso te va a dejar un Congreso más amplio para poder pasar reforma tributaria de lo que tenés ahora. Entonces, hasta octubre no, eventualmente. Digo, por eso pensando en plazos, ¿no? Y después hasta que sale una reforma y qué sé yo, ya estás a fin de año. Entonces pensemos con esa cabeza de que hasta fin de año no va a tocarse demasiado el tema. Bien, son las 6 en punto, pero me tomo el permiso de 2 más. ¿Cuál es el impacto futuro del endeudamiento? ¿Del país sería? Sí, Entiendo supongo. que sí. No, bueno, si vos lográs tasas más bajas, eventualmente no es un problema demasiado grande cuando tenés superávit fiscal. Así que eso no veo un tema relevante siempre y cuando tengas superávit fiscal. Si vos tenés déficit fiscal, reitero, 3 cosas a mirar. ¿Cuánto crece la economía? ¿Qué tasa de interés estás tomando la deuda? Y qué déficit fiscal tenés. Si vos tenés superávit, no vas a tener que estar tomando nueva deuda todo el tiempo para financiar tu gasto, lo cual es una buena noticia. Si estás financiando nueva deuda para pagar deuda vieja, por eso necesitas que la tasa de interés baje, por eso necesitas que el riesgo país vaya a 400. Si eso pasa, no es un problema. Si el riesgo país está en 1000, estamos en problemas. Bien, salgamos a comprar dólares. Ok, la última. ¿Ves viable una convergencia de tasas entre pesos y dólares y cómo sería el proceso? Creo que las tasas en pesos deberían ser bastante más altas que las tasas en dólares durante bastante tiempo más. Yo pienso que la economía argentina debería ir a algo parecido a la economía de Brasil, con tasas de interés reales positivas en pesos, y en dólares va a depender bastante de la cantidad de dólares que puedan absorber de todo lo que ellos vienen diciendo de meter dólares acá. Hoy por hoy me gusta la idea de que no estén dándole créditos en dólares a la gente que gana en pesos. Ojalá no lo hagan. Si eso lo hacen, yo voy a buscar mis dólares al banco. O sea, yo no estoy para que le presten mis dólares a gente que gana en pesos, porque al primer quilombo cambiario volvemos a la crisis de 2001. No estoy para esa. Por ahora eso no se hizo, con lo cual las tasas en dólares no te están jugando un partido demasiado largo. Sí creo que vamos a una economía con tipo de cambio flotante, tasas de interés más bajas en dólares de lo que van a hacer en pesos. Pero eso por ahí en la fase 4 que te promete el gobierno. Ok, bueno, no se vayan. Lo aplaudimos y le agradecemos a Santi Bulat. Gracias. Muchas Muy amable. gracias, Santi. Gracias. Muchas gracias.